support. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Radio Bunker. En esta oportunidad se encuentra con nosotros la famosa antena Mini Whip, antena de recepción activa que cubre frecuencias desde 20 kHz hasta prácticamente un poquito más allá de VHF. Es una antena que funciona muy bien, sobre todo para nuestros dispositivos SDR, pero con algunas salvedades que tenemos que hacer al momento de la instalación, como ya vamos a ver más adelante. Esta antena activa funciona mediante el principio de, lo que hace es detectar el campo eléctrico de una señal de radio. A diferencia de la antena de aro magnético, como por ejemplo la MLA30, esta antena lo que hace es, tomar la señal, la diferencia de potencial que se genera entre el plato, donde esto es la antena realmente, y tierra. ¿Vale? Entonces, esa diferencia de potencial que se genera es amplificada por este circuito y enviada al SDR o receptor de radio que estemos utilizando. Necesita, como dijimos, como es una antena activa de recepción, necesita una alimentación que se hace a través de lo que se llama vías T, que básicamente es un circuito donde alimentamos por estas conexiones, conectamos una corriente continua. Recomendadísimo que sea desde una batería o una fuente de alimentación lineal que no tenga nada de ruido, porque si no, ese ruido va a perjudicar la recepción. Y vemos que de este lado el conector dice RF más DC, que es corriente continua, que esta es la conexión que va a la antena. Y del otro lado vemos que tiene RF, ya que tiene un capacitor que bloquea el paso de continua hacia nuestro receptor SDR. Bien. Conocido esto, mucha gente, como les decía, han comprado esta antena, se vende por todos lados, es muy tentadora, pero al momento de la instalación tienen resultados que realmente son muy malos. ¿Por qué? Bueno, porque la instalación de esta antena requiere seguir unas prácticas muy importantes. Primero, la antena tiene que estar lo más alto posible. No podemos utilizarla al lado de la PC, al lado del monitor, sobre la mesa, así paradita. No, esta antena tiene que estar lo más alto posible en el techo de la casa, en el techo de un edificio, arriba del tanque de agua, donde sea. No la podemos utilizar a, bajas alturas. O dicho de otra manera, a bajas alturas su rendimiento es muy bajo y a medida que aumentamos la altura, su rendimiento aumenta. Ese fue el punto número 1. Punto número 2. Necesitamos tener una puesta a tierra excelente. Necesitamos tener una muy buena puesta a tierra, es más, una puesta a tierra dedicada para la antena. Recuerden que el principio de funcionamiento de esta antena es amplificar la diferencia de potencial que se genera entre esta placa y tierra. Si no le ponemos una conexión a tierra directamente acá soldada, nuestra tierra va a ser lo bueno o mala que sea la malla del cable coaxil, ¿vale? Pero por lo general no es una buena malla, por lo cual siempre recomiendo que esta antena se monte en lo más alto posible y que aquí utilicemos un tubo, un caño metálico que esté bien conectado a tierra, como así también nuestra antena. Ya voy a mostrar una foto de eso más adelante. Eso es muy importante. Tercero, muy importante también, utilizar buena fuente de alimentación. Ya lo habíamos dicho, nada de fuentes switching, ni conmutadas, ni de celulares, ni USB, no. Necesitamos aquí, si es posible, utilizar baterías para alimentar la antena, una batería de 9 voltios. Por ejemplo, esta antena puede ser alimentada desde 6 voltios hasta 15 voltios. O sea que con una batería de 9 voltios de esas que se venden en los supermercados, esto andaría perfecto y tendremos muchísimas horas ya que el consumo es ínfimo. Otro tema, cuarto, muy importante, los cables que utilicemos. Necesitamos usar cables de
excelente calidad. Por lo general desde China vienen con unos cables finitos bastante pedorros. A ver si tengo alguno por acá. Bueno, no tengo uno por acá, pero suelen ser unos cables coaxiales de muy baja calidad, malas conexiones, y volvemos a insistir con esto. Si no tengo una buena puesta a tierra en la antena, la puesta a tierra la va a hacer a través del cable coaxial, y si no tiene una buena malla, no tiene unas buenas conexiones, no está bien blindado, vamos a tener malas recepción. Entonces, a utilizar buen cable coaxial, por ejemplo, puede ser hasta de 75 ohm, el que se utiliza en TV por cable, que incluso hasta suele ser más económico, también sirve. Pero evitar el cable que viene desde China, si es que hemos comprado con, digamos, la antena con el cable incluido. Y otro tema muy importante es alejarla de todo lo que genere ruido eléctrico. Esto, como ya lo hemos dicho, su principio de recepción es a través del campo eléctrico, lo cual la hace muy sensible a lo que es las interferencias eléctricas que generan hoy en día todos los aparatos que tenemos en casa. Lámparas LED, fuentes switching, conmutadores, paneles, inversores de 12 voltios, etcétera, 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 etcétera. Todo eso tenemos que estar lo más alejado porque esta antena es muy sensible a ese tipo de ruido. A diferencia de la antena MLA30, que ella trabaja por el campo magnético, lo cual es más resistente a las interferencias del tipo eléctrica. Esta es todo lo contrario, es muy sensible. Así que bueno, amigos, eso ha sido la introducción. Y algo muy importante es, esta antena recibe las señales que viajan en ángulos bajos, es decir, es muy buena antena de recepción para DX, es decir, las antenas las ondas de radio que vienen con un ángulo bajo, como son las que se utilizan en DX, ¿no? Que vienen con ángulos bajos, que tienen muy distancia, es donde la antena tiene más ganancia. Y por el contrario, aquellas señales locales que se generan relativamente cerca y que inmediatamente rebotan en las capas de la ionosfera y bajan en ángulos muy verticales, muy desde arriba hacia la antena, es allí donde esta antena es sorda. Es decir que no se preocupen si, por ejemplo, en 80 metros con esta antena no escuchan señales locales o las escuchan muy débiles. Van a ver que señales tal vez más lejanas, por ahí 1000 y pico de kilómetros, se escuchan más fuertes que señales locales, porque esta antena, a toda la señal que venga, que justo haya rebotado y venga en dirección vertical hacia arriba a nuestra antena, aquí es donde menos ganancia tiene, ¿no? Siempre la ganancia es mayor hacia las señales que vienen con con ángulos bajos, ¿no? Y esto lo hace muy bueno para señales de DX. Muy bien. Hecha la presentación, seguro ustedes todos o muchos de ustedes seguro la tienen porque es una antena excelente para SDR. Vamos a ver algunos ejemplos de instalación y cómo realmente debe estar montada esta antena con unos muy buenos ejemplos para obtener el mejor resultado. Muy bien, amigos, bueno, acá hay un pequeño esquema de cómo debería ser la instalación de forma correcta de la antena MiniWave. Vemos que hay un mástil metálico, que es lo recomendable, pero en el caso de que no podamos utilizar un mástil metálico, no todo está perdido. Podemos utilizar uno de PVC, un palo, lo que fuese que no sea metálico, pero es muy importante que el coaxial que baja de la antena MiniWave esté bien, la malla esté bien puesta a tierra, que tenga una buena conexión a tierra, incluso independientemente y lo más cerca posible de la antena MiniWave, ¿no? En este caso, si esta fuera la instalación, que esté aquí en este vértice conectada inmediatamente el coaxial a tierra. Otro tema muy importante es que hay que evitar que el cable coaxial haga bobinas, ¿vale? Es decir, que gire. ¿Por qué? Porque eso
nos va digamos, eso va a generar una reactancia y va a hacer que nuestra tierra no sea tan eficiente. Le va a sacar eficiencia a la puesta a tierra. En el caso de que tengamos un mástil para sostener la antena mini whip, que sea, y es metálico, o si fuese metálico, que esté bien puesto a tierra, ¿no? Otra cosa que funciona mucho también es si tenemos un techo de chapa. Ese techo de chapa también es muy bueno. Ponemos la antena a unos 3-4 metros sobre el techo de chapa en un mástil metálico, y si todo eso lo ponemos bien a tierra, vamos a tener un plano para la mini whip excelente para tener una recepción realmente muy buena. Eso va a ayudar mucho a la recepción de la antena mini whip. Luego, por supuesto, el coaxil entra al cuarto de radio, pasa por la unidad de alimentación, que es la que ya habíamos visto antes, y si a la entrada del SDR o nuestra radio, nuestro receptor, podemos poner un choque para eliminar, digamos, corrientes de nodo común y bajar un poco el nivel de ruido. Eso, o incluso también un aislante galvánico. Pero eso ya es para ponernos muy fino. Es bueno hacerlo, sí, por supuesto, pero lo importante, vuelvo a insistir con esto porque es el problema que tenemos con esta antena, es la puesta a tierra. Vamos a ver algunas instalaciones que he encontrado por la web. Y a ver, uy, que toque acá. Acá. Muy bonita instalación. Fíjense ustedes, está alto. Se ve que está en algún edificio, en alguna colina o en algo por el estilo, pero se ve que estamos muy altos, bien despejado. Y un detalle muy importante, fíjense, está todo, la malla del coaxil, todo metálico, todo bien apretado, un caño metálico, despejada la antena. Este caño no bloquea ninguna de las paredes de la antena. Esta es una instalación muy prolija, muy linda, y seguramente esta mini whip debe estar rindiendo de forma muy satisfactoria para el usuario. Acá también tenemos otra instalación de la antena mini whip, también muy prolija. Fíjense en ustedes, un caño, allí una pequeña ménsula haciendo contacto con la malla del coaxil a través de unos conectores. Perfecto, ¿no? Y por supuesto la mini whip protegida de los factores ambientales con lo que parece ser un tubo de PVC, ¿no? Acá le han hecho un rulo, ¿no? Una especie, no sé si han querido hacer algún choque o algo en el coaxil, pero en este caso no habría problema porque la puesta a tierra la debe estar haciendo a través del caño y no de la malla del coaxil, ¿no? Entonces, en ese caso sí se puede permitir la puesta a tierra. No sé si acá está medio pintado el caño, bueno, eso eso me llama un poco la atención, pero recordemos, siempre la mejor puesta a tierra entre la antena mini whip, la malla, el caño que lo sostiene, o el plano que tengamos debajo de la antena mini whip. Si es de chapa, bueno, un techo de chapa es realmente para esta antena le viene muy bien. Bueno, vamos a ver entonces a continuación un poco de cómo he instalado yo mi antena mini whip de forma muy casera, muy provisoria, pero respetando algunas de estas consignas, aunque de forma muy mala, y veamos los resultados. Bueno, ahí tengo conectado por USB al SDR Play y en la entrada del sintonizador número 1 tengo puesto allí el alimentador con una batería de 12 voltios y la antena mini whip la tengo aquí en el jardín. Como pueden ver, está una instalación un poco provisoria, solamente tratando de lograr aislar la antena lo más posible del ruido de casa, ¿no? Si bien vivo entre edificios, lo cual es bastante negativo para recepción, y a su vez está baja la antena, van a ver que he podido lograr algunos
muy buenos resultados para tratarse de algo tan pequeñito. Muy bien amigos, bueno, ya tengo la antena Mini Whip conectada al SDR Play Duo. Estoy acá en banda de 80 metros. Recordemos que la antena está, como les mostraba anteriormente, en una digamos, condición bastante de recepción bastante mala, es decir, está en la planta baja, debajo de un alero, rodeado todo por construcciones de edificios, ¿no? Pero bueno, esto es banda de 80 metros. Podemos ver que se alcanza a ver bien la parte de FT8. Una estación en telegrafía. No sé si es una estación italiana. No, eso es griego. Una estación de Grecia, perfecto, muy bien. Está llegando, recuerden que yo estoy al norte de Alemania, estoy captando estaciones de Grecia en 80 metros. Son las 11 de la noche, 11 y cuarto de la noche. Y vemos que en 80 metros se comporta, para ser tan chica y estar ubicado en una ubicación tan mala, tiene una muy buena recepción. Ahí tenemos una estación de Alemania. Si pasamos a 40 metros, perdón, esto es 60 metros, tenemos la parte de telegrafía, perdón, de FT8. Y también tenemos una estación ahí en SSB. Llega muy despacito, pero se alcanza a tomar algo. Si me voy a 40 metros, tengo la parte de las AM comerciales. Permítanme, esto lo paso a AM. Una AM francesa. Llegando sin problema. Y si vamos otra vez a la parte de fonía, Italia. Estaciones de Italia llegando muy muy fuerte. La parte de FT8. Otra estación italiana. Bueno, la verdad que bastante bien en 40 metros. Acá en 30 metros, bueno, tenemos la parte de digitales, FT8. Quiero ver si acá en 20... perfecto, hay algunas... Miren, esto es 20 metros. Tenemos varias estaciones a pesar de la hora del día. Sierra 57. Llegando muy fuerte. Y también aquí hay otra estación. Está bien. La verdad que fíjense que es 20 metros, es 11 de la noche y están entrando incluso también señales en telegrafía, FT8.
y unas 3-4 estaciones. Llegando también muy buena la recepción. Llegando muy bien las estaciones. Ahora en 17. Bueno, FT8. Y algo de telegrafía. 15 metros. Oh. QSB on the frequency. I copy my signal report 5758. Thank you for the nice signal report from your side. I copy you 55 to 56. 55 to 56. But with the QSB to no copy. Bueno. QSB to no copy, but the signal peaking to 56. Increíble que esté en 15 metros tomando señales a esta hora. Vamos a ver si en 10 metros hay algo. Bueno, aquí veo... Vamos a hacer un poco de zoom. Es grande la banda de 10 metros. Bueno, no, 10 metros ya. Por el horario que es. No hay propagación, ¿no? Está todo ya bastante callado. Bueno, 6 metros, 4 metros. En teoría llegaría hasta la banda de 2 metros, pero no tenemos forma de probarlo, ya que por acá es muy difícil que capte señales de 2 metros. Así que bueno, amigos, ese ha sido un pequeño repaso de la antena Mini Whip en recepción. La verdad que ha dejado un muy buen gusto, un muy buen sabor de boca, pero hay que tener en cuenta cómo debemos instalarla, ¿vale? Es decir, esta antena, recordemos, tiene que ir alta, con un buen cable, y ese cable tiene que tener una muy buena puesta a tierra. Incluso se recomienda tener una puesta a tierra especial solamente para la antena, y alimentarla, el VST, lo que vimos la alimentación, con una fuente, digamos, de lo más pura posible de tensión, ¿no? No utilizar fuente switching, utilizar baterías o una fuente lineal bien regulada, bien estabilizada, para que no aparezcan impurezas en la recepción. Así que bueno, amigos, una excelente antena para un SDR, cubre un amplísimo rango, omnidireccional, aunque un poquito sensible al ruido. Por eso tenemos que ponerla siempre bien alta y lo más despejado posible, que no ha sido mi caso, pero aún así ha podido captar señales prácticamente en todas las bandas. Muy contento con esta antena, ideal para SDR. Hasta luego.